Bueno, la frase es de Octavio Paz, cuyo centenario de nacimiento celebramos también este año, al igual que el de Revueltas, una figura única y aparte en la literatura mexicana. ¿Por qué? Pues por ser un incansable luchador, un indómito, un militante y un escritor a la par, que nunca privilegió ninguno de sus dos compromisos, sino que los asumió plenamente a la vez. Y bueno, que no dudó en ser autocrítico y heterodoxo, tanto en la práctica militante, en la ideología, como en el campo de la creación literaria. Y bueno, nace en 1914, pues lo acabo de como mencionar, ¿no? Hablando de Octavio Paz, en una familia duranguense, que emigra a la Ciudad de México y llega a la colonia Roma y luego a la Doctores, ¿no? Y bueno, la formación que va a tener allí en esa familia, que cuenta entre sus miembros a muchos artistas, Revueltas es muy peculiar, ¿no? Bueno, tiene a su hermano Silvestre Revueltas, que bueno, es un gran compositor, ¿no? En la historia de la música mexicana del siglo XX y director de orquesta también. Está su hermano Fermín Revueltas, que participa junto con Jean Charlot en el movimiento, digamos, pictórico de los grabadores del movimiento estrientista. Está Rosaura, la hermana, que es actriz de cine y más adelante, en 1954, actúa en una película muy famosa de La sal de la tierra, que es una película del periodo macartista, pero una película muy, bueno, de resistencia, ¿no? Y además feminista, esa película. Entonces, bueno, estos, los hermanos de José, los mayores, Silvestre y Fermín muere muy joven, pertenecen a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y también José, y va a aprender de sus hermanos y aprende muy rápido. Tan rápido que milita ya a los 15 años. A los 15 años lo detienen en el Zócalo en el momento de poner una bandera roja en la catedral. Imaginen que ahora todavía esto es una transgresión máxima, ¿no? Y lo mandan a una correccional, ¿no? Él está en el Socorro Rojo en ese entonces. Luego estará en el Partido Comunista. Entonces su formación es una escuela autodidacta, es una escuela particular, la escuela de las figuras en realidad originales en la literatura de todos los tiempos, los que se interesan en lo que Roberto Bolaño llama la universidad desconocida, la lectura autodidacta y la escuela de la calle, ¿no? La escuela de la militancia. Y pues lee mucho en la Biblioteca Nacional, ya deja de asistir a la escuela y lee a Dostoyevsky, a los rusos en general, a Dostoyevsky, a Knut Hamsun, que también lee Rulfo, a Proust, a quien admira sobremanera, y bueno, todos estos autores que lee ya desde muy joven van a dejar una impronta en el desarrollo de su propia creación literaria más adelante. Ahora, como militante, bueno, tuvo que frecuentar mucho la cárcel, se enfrentó a la represión en varias ocasiones. Estuvo en dos estancias largas, bueno, no tan largas, pero de varios meses, en las Islas Marías, en dos ocasiones en el presidio, en 1932 y luego en 1934, detenido por actividades militantes del Partido Comunista. Y luego, por supuesto, pues muy conocido era cuando yo llegué a México por primera vez en el 74, como compañero de ruta y inspirador, digamos, del movimiento estudiantil del 68, por lo cual fue condenado en una condena totalmente irrisoria, ¿no? del gobierno de ese entonces. Como autor intelectual del movimiento, asumió todo esto con mucha sorna, bueno, mucha burla, ¿no? Pero lo asumió y estuvo encarcelado en Lecumberri. Salió a los 2 años de la cárcel, ¿no? Entonces,
se puede ver, digamos, en esa trayectoria como Revueltas frente al poder siempre se sale con la suya de algún modo, pese a sufrir los encarcelamientos, con sentido de la irrisión y la burla, dice que le están otorgando becas para estudiar en esos periodos de encierro en la cárcel. Yo creo que allí se demuestra la entereza absoluta de ese personaje excepcional. Eh, yo, yo trabajé esa obra hace bastantes años, ¿no? Y la volví a trabajar después en la perspectiva de una especie de conflicto entre el escritor y el militante, aunque asumía sus dos imperativos morales revueltas, constantemente por presiones externas e internas tenía que buscar nuevos equilibrios entre estos dos imperativos, ¿no? Y en ese sentido puede considerarse que el camino de la trayectoria de la obra es una empresa épica, una empresa de conquista de la libertad. Y pues tuvo que reaccionar frente a momentos de ninguneamiento y de negación de sus propios compañeros de partido, en momentos muy difíciles para el escritor Revueltas, que expresaba pues críticas a lo que eran las desviaciones, según él, de la práctica del Partido Comunista Mexicano primero, ¿no? Pero desde un inicio en la obra lo que se ve es que inserta a personajes militantes, a militantes comunistas, junto con o enfrentados con personajes marginales del AMPA, ampones, prostitutas, en universos que pueden ser considerados como lupas, universos que muestran o demuestran con creces las lacras y las contradicciones de la sociedad mexicana postrevolucionaria. La primera novela, entonces voy a hablar de la trayectoria a través de las novelas, no tanto de las colecciones de cuentos. La primera novela, Los muros de agua o Las Islas Marías, salen de la propia experiencia de presidiario del joven militante Revueltas, ¿no? Y ahí un grupo de militantes comunistas se hallan confrontados con ese mundo de degradación, un mundo donde ellos padecen, sufren humillaciones, degradaciones sin fin. Entonces en esa novela se ve ya como el expresionismo de Revueltas, o sea, su realismo que él dice ser crítico más adelante, es un realismo expresionista. Las situaciones son extremas, son límites, ¿no? Hay escenas escalofriantes, hay escenas grotescas, hay escenas con personajes monstruosos, ¿no? Lo que pasa es que ese realismo expresionista no logra desplegarse del todo porque todavía en esa novela existe una axiología que confronta, que opone totalmente valores positivos, los de los militantes, la fe militante, a valores muy negativos, que son los de los guardianes del presidio, por supuesto, y de los presos cómplices de la jerarquía presidiaria. En la segunda novela, El luto humano, pues se desplaza realmente el interés hacia otra zona de la realidad mexicana, que no es ya el presidio, sino el campo. Es una novela muy mexicanista y que pudo leerse como tal, que sucede en una región no nombrada exactamente en la novela, y allí se confrontan, digamos, los valores del mito, visto a veces como un lastre de la historia mexicana, con los de la historia. Pero todo desde el fracaso del proyecto de la reforma agraria, el fracaso de
el desarrollo técnico del gobierno postrevolucionario en esa región, donde el gobierno instala un sistema de riego y hubo una huelga. Todo sucede cuando un grupo de campesinos, en una noche en que crece el río cerca del cual viven, tienen que huir llevando el cadáver de una niña. Entonces todo sucede en el luto humano. Un luto humano que es el del campo mexicano, de los campesinos mexicanos, desposeídos de su historia, ¿no? Pero un luto humano que es el de la humanidad también, a través de la historia de ese grupo de campesinos. Solo que, bueno, toda la crítica a la historia fracasada, digamos, de la revolución, de la contrarrevolución, porque hay un cura que se rememora episodios de la guerra cristera. Todo esto está visto a través del filtro de un presente desolador, ¿no? Y los valores, digamos, que pretenden expresar al final de la novela, a través de la voz del narrador, la posibilidad de un horizonte esperanzador de la historia, se ven como poco comprensibles, una corrección última de ese narrador, como para entregar un mensaje, digamos, de que la historia, pese a tanta negatividad, seguirá hacia el comunismo, ¿no? Entonces los valores del comunismo como esperanza histórica se convierten en valores míticos también, y la novela implosiona, digamos, en su intención de entregar una especie de reflexión sobre el curso posible de la historia mexicana, ¿no? Después, eso se publica en el 43, Los Muros de Agua en el 41, en el 49 estalla ya el conflicto entre el escritor y el militante en el espacio de una novela titulada Los Días Terrenales. Por primera vez en esa novela confronta la ficción a comunistas visionarios y comunistas dogmáticos. Esto es una crítica realmente a la incomprensión del Partido Comunista Mexicano de lo que es la realidad real del México postrevolucionario, lo que pueden ser los campesinos del sur de Veracruz, indígenas y católicos, militantes comunistas y católicos a la vez, o lo que pueden ser los desocupados de Puebla, ¿sí? Desempleados, diríamos ahora, humillados y a la vez heroicos, ¿no? Entonces se confrontan muchos discursos filosofantes en esa novela, y un personaje comunista visionario, Gregorio, pintor de formación, reclama, por su parte, la posibilidad para los hombres de vivir libremente desdichados, de ser conscientes de su destino humano, gracias al advenimiento del comunismo. Esto se vio como una lección existencialista, y la novela fue condenada por los ideólogos del Partido Popular, compañeros de revueltas en el Partido Popular y ex compañeros de revueltas en el Partido Comunista. Entonces, tanto los ideólogos del Partido Comunista como los del Partido Popular criticaron la novela, y a revueltas por desviacionista, por existencialista, por discípulo de Sartre, horror, ¿no? Bueno, todo esto. La novela es bastante desesperanzada también, presenta una visión trágica y una exigencia moral de los comunistas visionarios como para sobrepasar esos momentos en que el comunismo está cruzando por lo que en otra parte es el estalinismo, son los años 30. Entonces, Revueltas, después de defender su novela frente a la campaña de denigramiento que se desató, ¿no?, en la prensa y en el seno del Partido Popular, también se resolvió a pedir que se retirara de las librerías y se dedicó a hacer una autocrítica, todo por razones de políticas, realmente, ¿no?, por no querer ir en contra de las obligaciones supuestas, morales, ideológicas de los miembros
del Partido Popular, Partido Comunista, ¿no? También. Entonces, bueno, va a escribir otras cosas. Además, él trabaja como guionista de cine, escribe mucho para el cine. Y es dramaturgo también, es un polígrafo. Después, en el 62, publica un ensayo muy importante donde reúne de nuevo, de otro modo, sus argumentos sobre la inexistencia histórica del Partido Comunista Mexicano como cabeza del proletariado. Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Y ya que pudo desarrollar los argumentos políticos, ideológicos en un ensayo, publica en el 64 una novela, Los Errores, con la que rehabilita definitivamente lo escrito en Los Días Terrenales y Los Días Terrenales, por supuesto, pero años después, entre el 49 y el 64, ¿no? En Los Errores, pues es una novela mucho más internacionalista, que va a llevar la crítica a las desviaciones de los partidos comunistas del mundo hasta el partido de la Unión Soviética, hasta el PCUS. Hay episodios de la trama que suceden en la URSS, ¿no? Es una novela negra, es una novela urbana, es una novela que hace comunicar los mundos del AMPA por un lado y los mundos políticos de los comunistas y de los fascistas en víspera de una huelga de transportistas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una novela que asume esos años 30 del comunismo estalinista o inspirado, bueno, el comunismo ya pervertido por el estalinismo, como farsa de la historia y tragedia de la historia a un tiempo, farsa y tragedia. Por eso es esa calidad de la novela que pudo llevarla a ser considerada como una novela folletinesca, como lo hizo Juan García Ponce, que por otro lado reconocía valores estéticos de la novela, ¿no? Es una novela de burla trágica a esos terribles años 30, ¿no? Bueno, pues tal vez tendré ocasión con otra pregunta de mencionar un poco más aspectos de la novela. Y bueno, por fin en el 69 va a publicar José Revueltas, o sea, 5 años después, mientras está en Lecumberri, El Apando, una novela muy breve, de un solo aliento, una novela que es una fábula sobre la alienación que ha sido tema constante de las novelas anteriores, pero que no escenifica personajes comunistas por primera vez. Realmente allí son los apandados, presos comunes, en la cárcel de Lecumberri, los protagonistas, y todo el mundo está preso allí, tanto los guardianes de la cárcel, los monos, como los presos, y todos en esa misma trágica humillación de la geometría de la cárcel, que es una especie de imagen de lo que puede ser el mundo humano también, ¿no? Por fin, a través de esa fábula sobre la enajenación, con el ritmo que tiene además esa novela breve, ¿no? Pues se halla libre. El novelista realista, el novelista filosofante, el novelista que ha atravesado por toda una reflexión sobre cómo escribir el lado moridor de la realidad. Se halla libre en el 69 como escritor. Y a los pocos años, afectado en la salud por pues tantos encarcelamientos y tal vez otras cosas, ¿no? Muere en el 76. Sí, voy a destacar tal vez algunos aspectos relevantes a mi parecer, porque algunos
no se mencionan tanto. Por ejemplo, bueno, de todo este a lo largo de todo este camino de revueltas para conquistar esa libertad de su propio arte y pensarla a través de diversas teorizaciones, escribe páginas magníficas sobre el arte pictórico, por ejemplo, en los días terrenales, como el personaje del comunista visionario Gregorio Saldívar. Es un pintor egresado de la Academia de San Carlos, ¿no? Ve con ojos de pintor, con ojo de pintor, y ve, por ejemplo, una escena de la realidad, que es una escena de pesca nocturna en el río Papaloapan, allá por Acayucan, donde está haciendo trabajo de campo Gregorio, ¿no? Y ve un cuadro del Greco, ve cómo esos indígenas que pescan de noche, envenenando al río, para una pesca milagrosa, ve cómo son personajes del enterramiento del Conde de Orgaz. Ve el fervor y la distorsión de las figuras hacia la elevación, hacia la esperanza, ¿no? Entonces, ahí Revueltas escribe cómo se pintaría, y además, no me acuerdo ahora cuál crítico, pero algún crítico lo escribió. En otra parte de la novela se amplía el debate sobre lo que tiene que ser el arte y la libertad del arte, lo que puede ser la libertad del arte, ¿no? En esos debates muy de la época, ¿no? Un personaje que es un arquitecto, un compañero de ruta del Partido Comunista, el arquitecto Ramos, es crítico de arte al mismo tiempo y está escribiendo un ensayo sobre la pintura discreta de Agustín Lazo y Rodríguez Lozano, sobreentendiendo, sin atreverse demasiado a expresarlo explícitamente, que esa pintura sería más libre que el arte de los muralistas, el arte que grita, el arte para el pueblo, o ciertas obras muralistas tal vez, ¿no? Entonces trae elementos al debate sobre lo que es la posible libertad o el posible servicio del arte. Y en un segundo momento, este arquitecto presencia una escena en una azotea vecina de su casa. Espía a dos muchachas que se están amando en la azotea, libremente, a la luz del día. Claro, escondidas, supuestamente, y que van a ser castigadas implacablemente. Pero con todo y su actitud de voyeur, de mirón, es capaz de distinguir la belleza, el momento de gracia de esas muchachas llenas de gracia, de esos amores prohibidos, ¿no? De ver la pureza. Y la pureza es la belleza. Bueno, también en otra novela, en Los errores que mencioné ahora, hay un elogio de la novela como medio de adivinación de lo real, gracias a una referencia a una novela de Thomas Wolfe, que sirve como medium entre dos amantes totalmente acongojados en ese momento, porque se les acaba de confirmar la represión estalinista que sufrió un comunista mexicano en la URSS. Entonces la verdad de la represión estalinista se les impone, ¿no? Y la lectura de esa novela permite como aguantar, de algún modo, como entender, como unir lo subjetivo y lo objetivo para una epifanía de lo real en lo que tiene de terrible, ¿no? Entonces, realmente es un elogio de lo que es la novela como medio y el arte como medio de desalienación. Sí. Y luego, bueno, quisiera hablar un poco del estilo, del lenguaje, porque la prosa de Revueltas es muy especial. Es una prosa muy sinuosa, con oraciones largas que se corrigen a sí mismas, que pueden contradecir lo que aparentemente está enunciado en el principio de la oración, agregando elementos
Y la figura predilecta de Revueltas es el oxímoron, es la alianza de contrarios, es la contradicción misma, ¿no? Por ejemplo, habla de tierna violencia, ¿no? De un asesino, en Adán, en los muros de... No, en el luto humano, perdón. Y luego tiene una conciencia muy aguda de la profundidad del mito, de los mitos en la cultura mexicana, del remolino de los sincretismos, de la presencia de lo prehispánico en la cultura mexicana. Hay, por ejemplo, una escena en los días terrenales en que un cacique indígena es visto como un ídolo de piedra antiguo, es un cacique manco, tuerto, invencible al mismo tiempo. Hay otra escena en los días terrenales en que dos militantes están cruzando la Ciudad de México de noche para ir a pegar propaganda y oyen en la Ciudad de México, en la antigua Atenas, la oyen como sonidos aztecas a la par y con el sonido de los relojes de las fábricas, de las sirenas de las fábricas, en un mismo latido, una ciudad sonora, una ciudad geométricamente sonora en la noche. Son imágenes muy bellas, ¿no? Y por último, quisiera insistir en ese sentido de lo trágico en la obra de Revueltas, pero un sentido de lo trágico aunado también a un sentido extremo de la ironía trágica y de la farsa, de lo grotesco, ¿no? Una manera de finalmente aguantar la desesperanza en lo que tiene de farsesco. Sí, hubo un proyecto, o sea, con el luto humano ganó un premio nacional de literatura al joven escritor en el 43 y se tradujo en ese momento la novela al inglés, al italiano y al húngaro, me parece, con títulos así muy mexicanistas, el cuchillo de piedra, ¿no? O sea, el coltello de Petra, ¿no? En italiano. The Stone Knife en inglés. Entonces yo creo, perdón, hubo un proyecto para traducir esa novela en la editorial más prestigiosa de Francia, Gallimard, hace muchos años, cuando Roger Caillois inauguró la colección La Cruz del Sur, La Croix du Sud, perdón. Pero no se hizo, no se llevó a cabo el proyecto en ese momento y luego más adelante el que fue mi tutor de tesis en Francia sobre esa tesis de doctorado sobre José Revueltas hace tiempo, tenía una esposa, no me acuerdo ahora el nombre, que tradujo El luto humano, se publicó en Gallimard, Le Deuil Humain, corregida por el yerno de Revueltas, Philippe Chéron, o sea, una traducción como a cuatro manos. Y luego pues se tradujo a El Apando, lo tradujo Philippe Chéron, Le Mitard, en las ediciones Complex de Bruselas. Y últimamente se ha traducido una colección de cuentos, Dormir en Tierra, junto con otros cuentos. También lo tradujo Philippe Chéron y yo traduje Los días terrenales, que había trabajado mucho para la tesis. Y había habido un proyecto de una edición crítica en francés de Los días terrenales con esa traducción, pero tampoco el proyecto vio la luz porque toda la colección se tuvo que detener, ¿no? Estaba patrocinada por la UNESCO en parte y también con una editorial privada. Entonces se tradujeron Dormir en Tierra hace poco y Los días terrenales para una pequeña editorial del suroeste de Francia que se llama Le Fondeur de Briques
y que también, bueno, acaba de publicar, por ejemplo, una colección de cuentos de Inés Arredondo, textos de Max Aub. Es una editorial, digamos, mexicanista un poco, pero no solo, por supuesto. Y yo traduje Los días terrenales y bueno, fue una empresa, toda una empresa, porque las oraciones de Revueltas, como lo decía, son sinuosas y tenía que, pues, navegar un poco por esas oraciones porque no las quería cortar, no quería alisar el fraseo de Revueltas, el ritmo. Entonces,